Mucho en juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Mucho en Juego, el podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, donde hablamos de lo que no siempre se ve, la parte emocional, psicológica y humana del deporte. Hoy tenemos un episodio muy especial y es que no vamos a hablar con una deportista, sino con quienes han estado detrás, acompañando cada paso, cada viaje y casi cada entrenamiento. Ellos son los padres de Inés Bergua. Inés es una de las gimnastas más destacadas del panorama nacional. Y voy a leer también textualmente. Es capitana del equipo español de gimnasia rítmica, con múltiples medallas en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Fue olímpica en los Juegos de París 2024. Y, aún así, detrás de esa carrera maravillosa, hay una familia que ha vivido el deporte desde la trastienda, desde esas gradas, con nervios, con orgullo, sacrificio y, sobre todo, con mucho amor. Hoy charlamos con Raquel y con Fran, los padres de Inés Bergua, para conocer cómo se vive una carrera olímpica desde el otro lado, desde la mirada de quienes acompañan sin estar en el foco, pero sintiendo cada paso como si fuera suyo. Raquel, Fran, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos encanta empezar este podcast o este momento de charlas preguntándoos algo que desde la cátedra es muy importante, y es ¿cómo sentís actualmente? Pues bien. Gracias a Dios, bien. Sí, la verdad es que muy bien y orgullosos y felices. Maravilloso, gracias por vuestra sinceridad. Vamos a empezar, si os parece bien, hablando un poco de esos inicios de Inés. ¿Qué recordáis vosotros del momento en que Inés empezó con apenas 3 añitos en este mundo? Bueno, pues yo recuerdo viajes al colegio, ir, venir, teníamos 3 niños pequeños, era una actividad extraescolar más y mucha pasión, mucho festival. Fue una época alegre de festivales, de conocer a otras niñas, con alegría, bien, muy bien. Está la pertenencia a un club, cómo se empezó a incorporar a un club, lo que es un club, lo que, bueno, viene una época de aprendizaje, pero una época de alegría, de infancia, de normalidad. Y dentro de esa época tan bonita, hubo un momento, imagino, que os daríais cuenta que eso cambiaba. O sea, que ese hobby o esa actividad extraescolar a lo mejor pasaba a ser algo más. ¿Cuándo os disteis cuenta o cómo fue ese cambio? Yo creo, más que nos diésemos cuenta nosotros, nos lo fueron contando, porque como decía Raquel, al principio no dejaba de ser una actividad extraescolar, en este caso deportiva, que a nosotros nos emocionaba cada festival y cada, entre comillas, pequeña competición que había, junto a otras actividades que hacían sus 2 hermanos, ¿no? Fútbol y balonmano. Pero sí que cuando ya empiezan con una serie de competiciones más autonómicas, incluso pues nos dicen que puede ir algún nacional, pues ostras, ya nos llevamos al principio era de sorpresa, ¿no? De decir, en este sentido, Inés estaba en el club de Huesca, un club humilde, una ciudad, digamos, pequeña, y fue de sorpresa, ¿no? La verdad es que Inés empezó a ir a campeonatos pronto, no tan pronto como empiezan en otros clubs que son como más profesionalizados, uh-huh. ¿Vale? Pero las entrenadoras del club de Huesca siempre nos fueron manifestando progresivamente que Inés, pues que era buena, que tenía progresión, pero nosotros esto no le dábamos alcance. O sea, no, pues vale, pues bien. Es verdad que hay un punto de inflexión importante porque ella fue a un campeonato nacional y empezó a estar en un proceso de seguimiento de la selección española desde el 2015, o sea, cuando era nana. Okay. Y eso, entonces eso significaba que ya iba a un campeonato de España, pero ya se sabía
o sea, con 10 años, con 11 años, ya se sabía observada por lo que eran los ojeadores que conocéis en el fútbol, pues estaba ya en el proceso de selección de la española. Y de hecho las Navidades iba a Madrid, pero te estoy hablando con 10 años, con 11 años. Entonces fue una cosa progresiva. Fue una cosa progresiva. Entonces ella fue creciendo con ese sueño, porque sí que es verdad que fue una cosa que desde la española la ficharon muy pronto. Aunque ella estaba en Huesca, la ficharon muy pronto. Hombre, y en este sentido, las entrenadoras de Huesca cuidaban muy bien a la gimnasta y a la personita en ese momento. A la niña. Y evidentemente con ese enfoque deportivo, que la veían como algo especial, eran generosas, si se me permite la expresión, de llevarla con un esfuerzo especialmente de Raquel como madre, de llevarla a determinados campus o clubs de mucho más nivel, y donde ahí ya también nos transmitían que era algo especial. Pensábamos como padres que era lo que queríamos oír, ¿no? Tampoco pensamos en ese momento que llegaría a lo que ha llegado. Claro. ¿Y os llegasteis a plantear, oye, qué mensaje le mandamos a Inés ahora que está pasando esto, que está evolucionando de alguna manera, que está la selección española ya de por medio, que Inés se siente observada? ¿Os llegasteis a plantear eso? Oye, ¿tenemos que cambiar nuestro mensaje? Perdón, familia, mirando a Marta siempre. Vale. ¿Vale? Pues... Perdona. ¿Y os llegasteis a plantear, oye, qué mensaje le mandamos a Inés ahora que está pasando esto, que está evolucionando de alguna manera, que está la selección española ya de por medio, que Inés se siente observada? ¿Os llegasteis a plantear eso? Oye, ¿tenemos que cambiar nuestro mensaje? No, máxima normalidad. Sí que nos lo planteamos, pero siempre desde la normalidad. Pase lo que pase, vamos día a día, normalidad, estudios, familia, tal. O sea, es verdad que es un deporte que es muy limitante en cuanto a... hay un cumpleaños, hay una comunión, hay un acontecimiento familiar, pues Inés tiene que entrenar. Bueno, pero en el momento que acababa Inés de entrenar, corriendo a cambiarse de ropa para ir a la comunión. O sea, para intentar compatibilizar hasta el momento máximo que pudimos esa realidad. Y nos lo planteamos, pero desde la absoluta normalidad. Sí. Y luego, además, ella iba eligiendo siempre. La verdad es que tiene una cabeza muy bien amueblada, como se suele decir, y desde muy pequeñita ella iba eligiendo, consciente del sacrificio y el esfuerzo que llevaba, porque claro, evidentemente se tenía que perder cumpleaños o actividades propias más de su edad, por los entrenamientos o los desplazamientos que tenía que hacer. Seguramente ese esfuerzo consciente, ¿no?, de elección, Inés elige, en psicología podríamos estar hablando que está muy relacionado con esa motivación intrínseca, ¿no? Y ya está demostrado que es un factor que además nos ayuda mucho al seguir en el deporte, que es un caso, pues en el caso de Inés, seguramente haya sido relevante que esa motivación intrínseca haya sido muy elevada, ¿no?, para permitir a Inés seguir ahora mismo haciendo el deporte que sigue haciendo. Sí. Mencionaba Raquel en un momento, los 11, 12 años, que Inés ya se sentía observada, pero llegan los 13 años, si no me equivoco, y el paso ya es muy grande. El paso ya es centro de alto rendimiento y vivir en Madrid. Sí. Inés recibe esa noticia con muchísima alegría, porque evidentemente es un sueño que ella misma se había forjado y con el que trabajaba como punto de motivación, que dices tú. Y yo me acuerdo cuando estaba haciendo la maleta con 13 años que decía, Inés, ¿te vas a la Blume? Y decía, no, mamá, yo me mudo. Y yo te prometo que decía, pero ¿cómo te vas a mudar, Inés? Tú te vas a la Blume y si dentro de 3 meses te cansas, les mandas por ahí y te vuelves a casa. Y la otra, no, yo me mudo, mamá, esto es mi sueño. O sea, ella tenía una conciencia que desde luego nosotros nunca tuvimos. Y nosotros es verdad que esto sí que nos ha ayudado a transmitir la situación de provisionalidad, decir, tú vas allí, si hay algo que no te convence, al día siguiente vienes a casa, me llamas, te recogemos con las maletas y ya está. O sea, ella lo vivía de una manera y nosotros todo el rato normalidad, todo el rato provisionalidad, todo el rato intentando contrarrestar que nada de lo que ella decidiera iba a ser definitivo y que se podía equivocar. Y esto también, o sea, era como contrarrestar a su seguridad. ¿Y cómo cambió la dinámica familiar? Porque, claro,
la pequeña de vuestros 3 hijos se va. Se fue la primera de casa. Y los 2 hermanos siguen en casa y se claro, la robaron, que dice, ya lo digo yo, como decía mi madre, dice, se han ido, dice, no, nos lo han robado con cariño, pero... ¿Y cómo cambió ese día a día para vosotros? Porque imagino que no sería sencillo el tengo a la hija en Madrid, quiero estar presente también en su día a día, en sus entrenamientos, pero ese deporte tampoco me permite estarlo. No, porque lo primero que te dicen las entrenadoras cuando llegas a Madrid es que los padres no pintamos nada. Y entonces, padres fuchis. Sí, sí. Y con 13 años que te digan eso, dices, bueno, pues yo tengo que mantener el vínculo con mi hija de alguna manera. Es verdad que a los 13 años de Inés yo asistía al FaceTime, podíamos vernos las caras todos los días cuando ya dispusiera de tiempo. Entonces ha sido trabajar esa relación a distancia para que los kilómetros no fueran un obstáculo y no se rompiera el vínculo de ninguna manera. Sí, yo creo que nosotros en casa fue un vacío muy importante. Más allá del componente emocional, pues en este caso nuestra hija pequeña, es que claro, lo que nos consumía de tiempo y energía, el apoyo y el respaldo de taxistas y demás con su deporte, pues de repente es como que nos sobraba un montón de tiempo en ese sentido, ¿no? Y luego, pues como decía Raquel, claro, su vida ahí en la residencia Joaquín Blume, ¿no? En lo que es el centro de alto rendimiento, hombre, nos daba tranquilidad por lo que vimos ahí, por cómo lo tenían cuidado. Yo creo que eso también es importante, no solo la dimensión deportiva, sino académica en los estudios, ¿no? El papel que juega, pues en este caso, el Consejo Superior de Deportes, y eso también nos daba una tranquilidad. Y un hecho diferencial, no sé si viene a cuento con todas otras gimnastas, en este caso, que han pasado desde hace años, es que las nuevas tecnologías a la hora de la comunicación, eso es un hecho, yo creo que también muy favorable ahora, que nos facilita, pues en este caso a las gimnastas y obviamente a los padres. Claro. Bueno, pero que al final es lo mismo. Una niña de 13 años en una discusión con la madre en plena adolescencia se cierra la puerta de su habitación y una niña de 13 años con su madre discutiendo te hace cloc, te cuelga el teléfono. Pero quiero decir que es lo mismo, pero evidentemente esa relación y esa adolescencia se pasó a distancia y se pasó y quiero decir que ese proceso se pasó. Y dentro de esa distancia, que sería complicada, como Fran comenta, ¿no? En el día a día, sí que encontrabais pequeños momentos, ¿no? para poder acercaros a ella, para poder verla. Eso imagino que ayudaba. Mira, yo, si perjuicio lo que luego explique Raquel seguramente mejor que yo, en algún momento nos decía Inés, oye, que no hace falta que vengáis, ¿no? Un fin de semana para estar. Y Raquel decía, no, si no es por ti, es por nosotros como padres. Yo creo que con esto os lo digo, es que como padres y por sus hermanos. Entonces, eso sí que lo intentamos con más o menos aciertos, de obligarnos a tener un vínculo. Entonces íbamos a Madrid, le dejaban salir, acompañado evidentemente por nosotros, para estar, dormir, los deberes, discutir, la tele, discutir, que no veía la tele. Sí. Cosas normales que se hacen un fin de semana en casa. Es verdad que nosotros en ese momento las teníamos que hacer en una habitación de hotel, pero pues si llovía, pues nos quedábamos viendo la tele en el hotel, aprovechando, pues y estudiando y ya está. Y sábado la tarde, noche y domingo. Intentábamos esa normalidad y era evidentemente por nosotros, porque Inés cuando a los 13 años se desplazó a la Blume, dijo, ¿qué te preocupa, Inés? ¿Cuál es tu máximo problema? No, mi problema es hacer el programa de la lavandería. Y yo le dije a Fran, hombre, es que no es normal que nuestra hija me diga esto tan... O sea, que nos iba a echar de menos. Pero claro, el sueño es tan tan fuerte para ella y ellos lo viven con tanta ilusión que no es la misma sensación la que tiene el deportista que se desplaza ahí que el vacío que deja en casa. Sí. Que a mí pues su ilusión sí, pero yo no tengo su ilusión, o sea, yo la tengo por ella, yo veo que pierda a una hija. Sí. Luego el contexto, para que eso nos podamos hacer todos idea, ella va con 13 años, son 3 las que eligen en la residencia Blume, para que se hagan una idea, son unos 230 deportistas de élite y había 3 personitas de 13 años, es que las siguientes tenían 15, 16, o sea, para arriba, no era tampoco lo habitual. Entonces era un contexto un tanto singular. Imagino que esas 3 compañeras fueron las nuevas hermanas, entre comillas, ¿no? Durante esa época. Porque si por lo que comentas todo el mundo era mucho más mayor que ella,
tuvieron que resguardarse, ¿no? Que protegerse entre ellas. Sí, ha sido así. En ese momento eran esas 2 personas que entraron con ella, luego esas 2 personas se fueron, luego ha habido otras, pero las compañeras de equipo, sobre todo hasta los 18, luego a partir de los 18 es diferente, pero cuando van al instituto es que están todo el día juntas, claro. O sea, entrenan juntas, van al instituto juntas, comen juntas, cenan juntas. El sábado es su entorno, tampoco llegan a Madrid, tampoco tienen otro entorno de amistades más allá de la Blume y de sus compañeros de instituto, o sea que es un poco endogámico, pero al final se tienen que apoyar unas a otras sí o sí, porque allí es lo único que tienen. Comentabas antes, Raquel, que Inés estaba casi 9 horas en el tapiz, entrena 2 veces al día, si no me equivoco, Sí. Pero eso no le ha impedido en ningún momento dejar los estudios. De hecho, al contrario, ¿no? Está ahora mismo estudiando Derecho, ¿verdad? ¿Y qué parte forma parte, valga la redundancia, de esa responsabilidad de Inés de seguir formándose, y qué parte habéis sido vosotros los que le habéis apoyado y le habéis insistido en lo importante que es tener una vida académica a la par que una vida deportista? Bueno, ella ha sido siempre súper exigente con todo. Y entonces la vida académica para ella empezó en primero de guardería, porque tenía que hacer el mejor dibujo de toda la clase. Entonces, esto se ha criado con ella. Entonces, llegó allí, el instituto le encantó. O sea, ella venía de aquí de una formación que le encantaba, en la que disfrutó. Llegó a Madrid y el instituto que hay en la residencia Blume, el Ortega y Gasset, le encantó. Y ella trabajó muy duro, o sea, sacó matrícula, no tuvo que entrar a la universidad, ella no quería entrar por la cuota de deportista y no quería entrar por sus propios pies, por sus propios medios. Quiero decir que ya ese espíritu deportivo de competitividad lo ha tenido siempre a nivel académico, porque ella lo tiene así, lo tiene jugando al parchís o bailando una noche hasta las 1000. Entonces eso lo lleva ella. Ahora es durísimo, porque hasta segundo de bachillerato, pues el instituto te acompaña, porque te acompaña con las competiciones. La vida universitaria en España no acompaña con el deporte de élite. La vida universitaria es otro mundo totalmente diferente, y quien puede la hace, y quien no hace 2 asignaturas. Inés además está en una universidad que hace el curso completo, con lo cual, bueno, es durísimo ahora. Estudiando en la universidad es muy duro. Pero, de hecho, nosotros a veces a las 3 de la mañana, Inés, máximo 3 de la mañana, que mañana tienes que entrenar. Pero claro, si ella tiene un examen, o sea, ella va por el examen y le ponen los exámenes a las 8 de la mañana, hace el examen y se vuelve a entrenar, y está ese día entrenando, que además pues ha tenido que estudiar. Y, o sea, esta parte es la más dura, la más dura, la universitaria, la que está viviendo actualmente. Donde no existe, como tú comentas, quizás una adaptación curricular necesaria para esos casos excepcionales como es el de existe la adaptación, pues que a lo mejor en la universidad pues te dicen, bueno, pues si tienes el examen que coincide con una Copa del Mundo, pues te lo pasamos al lunes o te lo pasamos al martes. O sea, pero a nivel de contenido, ni de hora, o sea, no existe. Sí. Y eso que la Universidad de Inés, ya te digo que la respetan en cuanto a los horarios, los cambios, tiene un psicólogo, eso sí, o sea, tiene un tutor específico, un tutor universitario, que eso sí que lo da algo del consejo, ¿no? Un rollo del consejo que tienen, les facilitan un tutor universitario, y es verdad que en el caso de Inés el tutor universitario está súper implicado con Inés, ¿vale? En los cambios, en lo que es la intendencia. Pero en cuanto a contenido, la universidad es un mundo. Sí, yo creo, fíjate que va más allá. Bueno, como decía Raquel, el punto de inflexión negativo en este caso es cuando pasan del bachiller a la universidad. Pero esto, y los que sois deportistas, y esto es un problema, no sé si decir sustancial o estructural en España. El ejemplo que se pone siempre de referencia son positivos en Estados Unidos. Entonces no es una cuestión de que te adapten, que si tienes una competición europea no vas al examen. No, es mucho más de fondo. Porque habitualmente pues puede haber personas que tienen un talento deportivo, pero tienen un talento académico, lo pueden tener. Si eso no lo gestionas bien, igual me estoy metiendo en un charco, ese talento se pierde, ¿no? Inés es muy competitiva deportivamente, siempre es así, pero es que académicamente lo es,
es muy exigente y le gusta aprender, ¿eh? No es una cuestión meramente de sacar nota por sacar, sino que realmente le gusta. Lo singular quizás es cómo puede ser que sea tan competitiva en una cosa, en una disciplina deportiva, y en algo académica. Evidentemente es porque le gusta, pero con un sacrificio enorme. En la época universitaria, pues en estos momentos, por la estructura que se tiene en España, esto no se dan precisamente facilidades. Y además eso lo podemos constatar porque en el currículum académico de Inés es muy extraordinario, con matrículas, y el staff universitario no facilitaba precisamente el cómo entonces, no sé si el término es personalizar un determinado tipo de educación, y no estoy hablando de lo deportivo. Eso es lo que nosotros hemos vivido. Y como padres, pues desde la distancia, Inés, vete a dormir, que tienes que dormir, tal, no sé qué. O sea, es duro porque compatibilizar ambas cosas en estos momentos es lo más duro. Y compatibilizarlo desde la personalidad de Inés, que me estáis diciendo que es una deportista y una persona muy competitiva. Podríamos entrar incluso en unos niveles de autoexigencia, ¿no? Sí. Muy altos. Y vosotros, en vuestro rol como padres, ¿cómo conseguís equilibrar o ayudar a Inés en esa autoexigencia que hasta cierto punto creo que ha podido ayudarla seguramente mucho en su carrera, tanto académica como deportiva, pero a lo mejor, como tú comentabas, Raquel, hay un punto donde entráis vosotros en mantener ese equilibrio, ¿no? Sí, todo el rato rebajando intensidad, no pasa nada, Inés, tal, no sé qué. Que yo sé que un poco le resbala lo que le digamos, porque ya no pasa nada, no, pero yo quiero, no pasa nada. Pero nuestro papel siempre es rebajar intensidad, ver la realidad desde otros puntos de vista, intentar flexibilizar al máximo su mente, pero es que es ella que es así, sí. Entonces es un poco complicado. Sí. Es verdad que en el consejo tiene apoyo psicológico, tiene un psicólogo, que le ayuda un montón, o sea, le ayuda un montón, les ha ayudado un montón hasta París, pero después de París, que Inés ahí sí que ha tenido un tránsito importante en cuanto a motivación, ha sido fundamental, y es fundamental en el día a día, y es fundamental desde París. Ahí sí que la ayuda psicológica está siendo muy, muy importante. Sí. Perdón. Sí, no, te iba a decir que de hecho hablamos quizás más de esa exigencia, no sé si decir física por la dimensión deportiva o académica, pero la mental es básica, y no es porque sea el objeto a lo mejor de que nos brindéis esta oportunidad, es que realmente es así. Nosotros de hecho estamos aprendiendo constantemente desde hace años, entonces pues hacemos lo que podemos. No sé si contestándote un poco también a tu pregunta, acompañamos. En eso nuestros hijos, sus hermanos, juegan también un papel importante, y lo cierto que a veces es si eso es ayudar, es estar, acompañar, además de lo que estaba diciendo Raquel, que claro, son ya profesionales quien de alguna manera o realmente pueden ayudar mejor. Nosotros somos padres. Quiero decir que nuestra manera de acompañar es desde el amor, como has dicho en la introducción. O sea, no hay otra manera de acompañar, y la del ensayo-error, de me confundo, no me confundo, y no pasa nada porque Inés puede expresarse con nosotros como quiera, porque lo que expresa no sabemos. O sea, sabemos que no está relacionado con todo lo que nos quiere. Entonces no pasa nada. Precisamente nosotros somos su rincón de libertad para que ella se comunique libremente cuando tiene otros ámbitos donde la exigencia le compromete a ser formalmente correcta, a ser muy educada, estar muy controlada y controlar mucho lo que dice, lo que hace, lo que estudia, entonces ella necesita un rincón de libertad, y entonces pues la familia es eso, pues con sus hermanos de una manera, relacionándose como se relacionan los hermanos, con absoluta normalidad, con sus padres de otra manera, así. Lo mencionáis de una manera muy bonita y desde vuestra experiencia, pero ya tenemos evidencia de esto que comentáis, ya se tiene evidencia de que este apoyo familiar, de que una red de apoyo, no solo por parte de los padres, ¿no? Amistades, los hermanos que mencionáis,
ya tiene un beneficio en el deportista, en esa protección sobre la ansiedad, sobre el burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, que en deportistas de alto rendimiento y que entrenan tanto, pues es algo desgraciadamente muy común. Mencionabais antes el tema de París. Uh-huh. Si no me equivoco, en 2022 ya consiguen esa clasificación, Uh-huh. y que en otros momentos y en otras entrevistas vosotros habéis comentado que era un sueño casi imposible Uh-huh. y que se consiguió. Uh-huh. Simplemente esa clasificación ya es histórica. ¿Cómo la vivís vosotros? Yo no sé si se me nota, yo me sigo emocionando. Yo no. Yo no. La diversidad es buena. Yo no. Pues la vivimos pues muy alegres, muy tal con ella, pero desde el momento que se clasifican hasta París, era el día a día. O sea, nosotros, yo no decía, sí, ya llega a París, y yo buscaba un árbol desesperadamente, sí, bueno, pero no se tiene que lesionar, sí, pero no. O sea, hasta París yo no me creí la clasificación. Ella, o sea, el equipo estaba clasificado, pero yo no sabía si Inés iba a ir a París. Y a mí era lo que, pues dependerá de las lesiones, dependerá del conjunto, dependerá de las entrenadoras. Entonces, hasta ese momento, hasta que no llegué al pabellón de París, no me creí que estábamos en los Juegos Olímpicos, porque esos 3 años para mí eran, bueno, espera, sí, yo, bueno, y fue constantemente así. Sí. Entonces Fran lo vivió con emoción y esto, pero yo... No, pero yo me refería, y si no te he entendido mal la pregunta, hasta el momento de la clasificación y luego un mundial, ¿no? Ya luego hay un periodo de ahí, efectivamente, como dice Raquel, ya cuando pisan el tapiz de los Juegos Olímpicos en París, esa es otra, ¿no? Pero antes, yo me repito, fue muy emotivo, porque al final estás viendo, pues en nuestro caso, que es lo que nos toca hablar, a nuestra hija con la banderita de España. No lo digo en un sentido patriótico, o sea, es que es así, es tremendamente emotivo estar en un pabellón donde ves un montón de gente que está apoyando, que está disfrutando, que ves la alegría y lo que generan en la gente, ¿no? Claro, pues eso es de un orgullo y de una satisfacción, es muy emocionante. Y esos 2 años, además, o 3 años de preparación que comentáis, son años llenos de éxitos, ¿no? Llenos de competiciones extraordinarias. Y llegado el momento de París, no sé cómo lo gestiona Inés en ese momento, ¿no? Porque deben de ser nervios a flor de piel. Pero una vez pasada la competición, después de 3 años maravillosos y de éxito, una personalidad como las de las gimnastas, tan autoexigentes, con tanta competitividad, a lo mejor lo que para todos nos parece ya histórico, ellas a lo mejor se van un poco con una sensación más amarga. Bueno, no, totalmente amarga. Nosotros, cuando no se clasificaron, salíamos del pabellón como si saliéramos de un funeral, igual. O sea, nos daba igual estar en París que estar en la China. O sea, fue la sensación de frustración absoluta, de decir, bueno, pues hay cosas que... O sea, ayer salieron los entrenos súper bien, se hubieran clasificado, estaban para podium, y de repente pasan cosas en el tapiz, que es normal que pasen, pero pasan todas seguidas y no se entiende, y son cosas que no se entienden en la vida. Entonces, asimilar eso para nosotros fue muy duro, pero sobre todo sabíamos que lo teníamos que asimilar del pabellón a la Villa Olímpica, porque en la Villa Olímpica íbamos a recoger a Inés y era ella la que estaba la máxima víctima de esto. O sea, nosotros fuimos víctimas en ese trayecto caminando. En la Villa Olímpica nosotros lo que teníamos que hacer era aguantar y soportar y intentar consolar a Inés en la medida que sabíamos que nada era consolable. O sea, que lo único que podíamos era estar allí y que ella se sintiera querida y arropada por encima de todo. Pero nuestro duelo duró ese tiempo, y luego sí que es verdad que ha durado mucho tiempo, porque al final, bueno, pues es el trabajo, que tantas horas, el sacrificio, la proyección, y cosas, bueno, que no entiendes en la vida, hasta que hay muchas cosas que no se entienden en la vida, y cosas peores y enfermedades, y quiero decir que hay muchísimas cosas que no se entienden en la vida y pasan. Pues esto hay que normalizarlo como, bueno, pues pasó y ya está, y tenemos que
que vivir con esto. Y claro, nosotros vivir con esto era más fácil que para Inés, que decidió en el mismo París que se iba a quedar. Y nosotros para nosotros era como, bueno, pues Inés, esto ha salido mal, puerta de salida, paf, tienes la universidad, y ella en ese mismo momento ya decidió que se iba a quedar. Entonces, ese punto de decir, ostras, yo no entiendo nada, Fran. Sí. Yo de aquí me iría corriendo, porque no. Pero esto es lo que evidentemente nos distingue a nosotros, que somos padres, que no tenemos esa motivación, que no tenemos ese espíritu de superación por encima de todo respecto de ella. Sí, yo creo que lo que decías hasta el París, aunque efectivamente ganaron, bueno, un mes antes habían quedado campeonas de Europa, o sea, era una realidad objetiva, ¿no? Pero permíteme que señale que nosotros vivimos cada día, y sé que sonará extraño, cada día, cada entreno, tremendo. O sea, no es las competiciones, es cada día. Y somos padres, lo he dicho en un momento de la entrevista, creo. Y eso es duro y desde la distancia. Evidentemente el motivo es deportivo, pero lo hacemos como padres. Y lo que ha explicado muy bien Raquel, el momento París, yo creo que más allá del resultado o no resultado deportivo, nos sale la vena totalmente de padres donde hay una hija que le ha pasado algo, en este caso fue esta situación, y que no queremos que sufran nada. Pero la vida no es así. La vida son, bueno, pues iba a decir logros, derrotas, sinsabores. En este caso, afortunadamente, como decía Raquel, pues no ha sido una cuestión de salud, por decir que eso puede ser mucho más grave, pero claro, en ese contexto donde lo vives, insisto, como padres, es que no quieres ver sufrir pues a tu hija. Y no hay un manual de que te digan qué decir, qué no hacer, entonces es acompañar, y se hizo largo, duro, y luego el post porque no sabemos tampoco como padres qué o cómo podemos ayudar a no a ocultar una sensación, porque es un estado de ánimo, entiendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero, o sea, el motivo es deportivo, pero no es a nosotros por una medalla más o menos, ¿no? Es que nunca vamos a querer que tenga algo que le duela, sea en el ámbito que le sea, no meramente deportivo. Bueno, y eso que yo siempre, al final, cuando después de un par de meses que empiezas a ver las cosas con un poco de perspectiva, Inés, tú de París no te has llevado una medalla olímpica, pero te has llevado la experiencia personal que te va a hacer crecer más en tu vida, porque llegar con todo el sueño y con toda la ilusión a unos juegos y salir con todo el fracaso, con toda la frustración, y ser capaz de asimilarlo, es una experiencia vital que esta sí que te la quedas para siempre. O sea, yo creo que esto personalmente es muy duro que tenga que pasar así, pero que el aprendizaje vital que se lleva a ella, pues yo creo que se lo lleva para toda su vida y para 1000 cosas que le puedan pasar en su vida. Y de hecho, ella lo escribió en un post a la vuelta ya que estábamos de España, sin decirnos, expresó lo que sentía. Claro que voy a decir, y Amor de Padre se expresa muy bien, y no me refiero solo porque escriba muy bien, sino expresó los sentimientos, y yo lo digo por alguna otra cosa, pues no deja de sorprenderme y de estar, pues en este caso, orgullosos de nuestra hija, de lo que expresa y cómo lo expresa en ese sentido. O sea, tampoco lo oculta ni lo adorna. Entonces, eso no deja de ser un aprendizaje de vida, y no es a lo mejor el resultado que se quería, pero luego lo convierte, no lo oculta, insisto, y nos da una lección como persona, que nombrabas antes, que se tiene la capacidad o la valentía o la inteligencia de encima expresarlo y decir, joder, si nos está calmando ella a nosotros. Un aprendizaje de vida, ¿no? Que os lleváis todos, y lo duro que ha tenido que ser ver cómo el trabajo dependía exclusivamente de lo que se hiciese en 2 minutos y 30 segundos. Me resulta muy curioso cómo habláis sobre ese pequeño tiempo de luto que os habéis permitido, o no que os habéis permitido, sino que simplemente os podéis permitir
¿Y cómo es esa transición de salir del tapiz, ir de camino a la Villa Olímpica, y de qué manera os gestionáis para saber que tenéis que acompañar? Como tú decías, Francisco, ahora nos toca acompañar. ¿Cómo gestionáis psicológicamente vosotros ese luto instantáneo, podríamos decir? Bueno, se hizo largo, porque no sé si fuimos andando, ¿no? Sí. Es que yo tengo un vacío, es que no me acuerdo ni cómo llegamos a la villa, de Primero, verdad. compartimos el camino con otros padres, porque al fin y al cabo antes lo nombrabas, todo el equipo llegan a ser unas hermanas, porque es tal, no solo es físico, eso realmente es así, y es compatible con la competitividad que tienen, pero realmente eran 5 y van como hermanas. En ese sentido, pues los padres acompañas, quien más, quien menos, pues tienes la misma, entiendo, sensación. Y nosotros lo he nombrado antes, pero lo vuelvo a decir, claro, tenemos algo también a nuestro favor familiarmente, que son sus hermanos. En ese momento, además, Inés, venía mi hermana, venían sus primos, o sea, fuimos toda la familia a París y fuimos toda la familia a la villa. Sí. Y Pero entonces, si hay alguien que puede calmar, que además no ha sido la primera competición, porque es verdad que han ganado, y es verdad, el palmarés deportivo es brutal, pero han tenido también excepciones, como suele ocurrir, ¿no? Y en eso el papel que sale no es lo que le dicen, es el cómo tienen unos códigos internos. También en eso a nosotros nos hacía un poco más fácil ese camino al que tú aludías, pero fue muy duro porque es de una impotencia total. Es que no, ¿qué vamos a decir o qué no vamos a hacer? Bueno, no vale consolarse o sea, yo decía, bueno, pues ya está, vamos a pensar que las cosas han pasado, no se puede hacer nada ya. O sea, no se puede hacer nada. Ojalá fuera ayer, pero no es ayer, es hoy. Y Inés, tienes que estar contenta con tu trabajo, ¿vale? Porque tu trabajo te ha llevado hasta aquí. Y entonces ha habido muchas cosas que han generado este desastre, pero tu trabajo, al final, reconfórtate y piensa en lo bueno, o sea, intenta pensar en lo bueno. Pero en ese momento solo queda abrazarte, llorar y llorar y llorar. Nos sentamos en la acera de la Villa Olímpica, en la acera, en el suelo, y estuvimos, estar. Porque no nos quedó otra que estar. Sí. Y es como un funeral, o sea, es que lo prometo que es como, o sea, yo si encontrara una metáfora visual diría, es como estar en un funeral. Igual, es que hay que estar acompañando y hay que estar. Y hay que pasar ese momento y hay que pasarlo juntos, con sensación de estar juntos y de que todos estamos sufriendo como tú, Inés, y por ti, pero no, ya está. Además lo veías, las 5, son 5 gimnastas, el conjunto, y cada grupillo en la misma... Cada gimnasta se puso con sus padres y allí... Y la imagen de duelo, de tristeza, de impotencia, cambiaban las caras, pero era la misma, y era estar. Era estar. Abrazos en silencio. Sí, llorar. Sí. Y afortunadamente, vuelvo a decir, que no era un motivo de salud, porque bueno, que al fin y al cabo hay que relativizar, como dice Raquel, que era lo deportivo, pero claro, en ese momento y en esas circunstancias el hecho era de un... Yo, que soy muy destinera, le dije, todas las cosas pasan por algo, y bueno, y le metí la pata, claro, porque es que no... No, mamá. Yo, vale. Yo te lo recordaré, que las cosas pasan por algo, porque claro, es que no puedes decir otra cosa, no puedes racionalizar. O sea, tienes que pensar en otros elementos, porque lo que es la razón no la puedes utilizar, porque por la razón no estaríamos donde estamos. Sí. Entonces, bueno, es complicado. Pero lo complicado, ese momento fue muy duro y ese duelo fue muy duro, pero lo complicado es lo que ha hecho Inés para mí, que yo es la parte que a lo mejor como madre no tengo del todo asumida, y ella sí que la ha asumido con una madurez tremenda, decir, me quedo, vuelvo a empezar mi proceso del sueño, ¿vale? Porque para mí ese sueño ya está acabado, y sin embargo ella se rehace de ese sueño, se llena de motivación, se vuelve, porque para entrenar 9 horas al día tienes que estar
sumamente motivado y tienes que tener metas y tienes que rehacerte, porque si no, no aguantas, ni física ni psicológicamente aguantas ese duelo. Entonces, superarlo es lo que ella ha hecho, y yo desde luego a mí me cuesta. Siempre a esto digo traumita, ya me respetan. Digo, no, yo yo aún tengo traumita, y ya está, ¿sabes? Pero ella sí, ella se ha rehecho y ha empezado un nuevo camino, que al final era empezar de cero o de -0, porque ya sabes la experiencia de decir, no, he trabajado bien, he entrenado súper bien, tal, y aún así no me han salido las cosas. Bueno, sí. Pues, y aún así me quedo, ostras. Sí. Y luego además, no solo por ellas, pero bueno, esto es muy hablar por ellas en el sentido especialmente el conjunto, es decir, como si hubieran fallado a toda la afición, es decir, hay un vínculo muy importante en este deporte. Y no solo es ganar la medalla por ganar, es compartirla, bueno, la medalla o el logro deportivo de turno. Veamos, el post es duro, y es como se suele decir con lo que son los Juegos Olímpicos, es volver otro ciclo. Y entonces en eso, pues otra vez nosotros acompañar, porque porque para nosotros es como todo nuevo. Digo, no, para mí es todo nuevo. O sea, para mí es todo nuevo, porque el punto de partida es nuevo, con lo cual lo que pasa a partir de ahora es nuevo. En un deporte donde obviamente la motivación o el trasfondo no es económico, partiendo de esta base. Claro. No sé si venía a cuento, claro. No, totalmente a cuento. Esto es de un ejercicio de responsabilidad, de no fallar. Ya no sé es que una va a sonar un poco profesional a ni un económica. país, realmente lo llevan y lo tienen muy acentuado. Y es que estamos hablando de una de las experiencias seguramente más traumáticas a nivel deportivo, ¿no? Lo que pudo vivir Inés y lo que pudisteis vivir vosotros en esos juegos. Y como tú dices, Raquel, empieza de nuevo, además para terminar el podcast, hilando con lo que decís, nuevo ciclo olímpico, que podríamos definirlo así, aunque no queremos hablar del más allá. Inés como capitana del equipo español de gimnasia rítmica. En base a esa experiencia que hemos vivido en París, ¿qué aprendizaje os lleváis vosotros y cómo afrontáis ahora mismo ese día a día, ese presente que tenéis por delante también como familia? Pues yo aún lo tengo que superar, pero espero superarlo disfrutando más el día a día, ¿vale? De hecho, las 2 competiciones que hemos tenido, yo he estado muchísimo menos nerviosa que estaba antes, relativizando más, pensando, pues el objetivo de Inés es, en este caso, este año, el Mundial de Brasil, pues ya está. Y ya está. A nosotros ya nos ha pasado lo peor, que es estar súper bien preparada y cagarla, con lo cual ya nada de lo que venga, excepto si es una lesión, desgraciadamente, pero nada de lo que venga deportivamente va a ser peor. Ya ha habido unos juegos, bueno, pues entonces vamos a disfrutar más del camino. Esto es mi deseo pero yo creo que tiene que ir por ahí la nueva experiencia. Y para ella es totalmente diferente, porque ella además ahora tiene el compromiso de un nuevo equipo, de motivarse a ella, de motivar a las nuevas compañeras, es un referente, o sea, su rol es también totalmente diferente en este nuevo ciclo. Pero para nosotros como padres, es decir, bueno, siempre te hemos acompañado. Yo hasta ahora me ha costado disfrutar. Fran hablaba del Mundial de Brasil, o sea, del Mundial de Valencia, y lo disfrutó. Yo me ha costado siempre más disfrutar, porque siempre estoy pensando en mi hija. A mí la deportista no es que me importe poco, pero a mí me importa Inés como hija. Bueno, voy a corregir. Yo no he hablado de disfrutar. He dicho que me emocionaba mucho. Lo de disfrutar, eso para adentro como padre, no. Pero que es emotivo, pero lógicamente cada cual lo vivimos de distinta manera, ¿no? Y yo estoy todavía aún a ver el qué y el cómo lo podemos vivir. Es verdad que cuando ya pasas una etapa, como tantas cosas en la vida, que ya ha participado en unos Juegos Olímpicos, pues eso es un hecho, independientemente de que el resultado no fue el esperado y el deseado, ¿no? Pero evidentemente pues ahora hay que recomponerse, pero eso quien nos marca el camino, lo quiera o no lo quiera, es nuestra hija. Nosotros, vuelvo otra vez a lo mismo, tenemos que acompañar. Es verdad que en las competiciones que hemos estado ahora, eso puedo generalizar, coincido con Raquel, más, entre comillas, tranquilos,
Es verdad que también los resultados han sido muy buenos, pero de verdad que no es por los resultados, por las medallas, pasa que son un hecho, ¿no? Son el indicador, sino de ver que el poder percibir que nosotros veamos a nuestra hija bien, en lo que ella vaya eligiendo en cada momento, conscientes de todo el esfuerzo, sacrificio y todo lo que hay, deportivo, no deportivo, académico, personal. Entonces, en esta nueva etapa a la que aludías, tenemos que ir viendo, pues nos marcará el camino ella. Nuestra aspiración, mientras la veamos bien, pues nosotros estaremos tranquilos, y luego pues también confiaos que las decisiones que siempre desde muy pequeñita ha ido tomando, vuelvo a insistir que va a parecer que soy aquí amor de padre, bueno, pues es así, pues vale, lo admito y lo reconozco, es que son siempre muy coherentes. Y luego, no sé si venía a cuento, yo a mi hija la tengo además por muy buena persona. Es extraordinariamente competitiva, tremendamente responsable, y eso es un hecho, y no sé si pues eso viene a cuento, es muy buena persona, con lo cual las decisiones que vaya tomando, además como luego nos explica, pues nosotros pues apoyar y respaldar, que es nuestra obligación y nuestra devoción de padres. Por supuesto que viene a cuento, Francisco. Y aprovecho para daros las gracias. Ha sido un auténtico placer teneros aquí. Gracias por abriros además de la manera que lo habéis hecho. Imagino que no será sencillo. Y esperamos volver a veros muy pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotras. Acompañar a una hija en una carrera deportiva de élite no es solo estar presente. Como nos comentaban Raquel y Francisco, es saber estar, es saber acompañar, es respetar esos silencios, esos funerales, sostener desde la distancia y celebrar los logros como un triunfo compartido. Raquel y Francisco nos han mostrado hoy la otra cara del alto rendimiento, la que late en la grada, la que está en casa esperando, y en los abrazos después de una derrota o en las lágrimas de alegría. Porque en el fondo, cuando una hija cumple un sueño, también se cumplen los de quienes siempre han creído en ella. Muchas gracias Raquel y Francisco por acompañarnos el día de hoy, y a los que nos escucháis desde el otro lado, os esperamos en el próximo episodio de Mucho en Juego. Mucho en Juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio.